Hoy, como todas las semanas, tratamos de viajar, de visitar ganaderías importantes, de llevarles un buen contenido para ustedes que aprendan. Muchos dirán, un video de 1 hora es mucho, pero ustedes creen que en 1 hora podemos contar toda una vida, podemos contar toda una historia. Hágalo usted, ensáyelo usted, si en 1 hora es capaz de contar el recorrido de su vida. Y una de dos, o no ha hecho cosas interesantes o ha permanecido encerrado en su casa. Entonces, esto es Camino a la Gloria. Hoy nos vinimos para Montería a visitar una ganadería muy importante y referente en nuestro país, como lo es La Voluntad. Hoy estamos aquí con don Hernán. Don Hernán, ¿cómo está usted? Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por la visita. Por aquí a la orden, bienvenidos. Esta es su casa, Pablo. Muchas gracias, don Hernán. Ya le he dicho, no me digan que es mi casa porque yo vi unas terneras muy buenas y me llevo unas 2 o 3. Entonces, muchas gracias, don Hernán. ¿Cómo está usted? Cuéntenos a ver, ¿cómo se mete usted en esto de la ganadería? ¿Por qué el GIR? Bueno, Pablo, esto comienza desde un tema muy sencillo que era la leche, ¿cierto? Mi abuelo, mi padre ordeñaban vacas 7 colores, F1. Entonces, yo arranqué también con una tierra pequeña y ordeñaba mis vacas y bajaba a Montería solamente a conseguirme una revista para ver los toros del Guirlas. En ese entonces el que vendía el semen en Montería se llamaba Simón Abdala. ¿Pero en qué año más o menos? Yo creo que fue en el año 88, más o menos, sí, en el 88 fue eso, 88. Y ahí me nació esa pasión por el GIR, ahí me nació la pasión por el GIR. Ya Fernando tenía sus ganaderías a partir del 92, 93, empezaron a llegar los ganados importados. Y yo me hice un negocio en el año 96. Compré 7 vacas, 2 novillas y un toretico. ¿Sí? De esas 7 vacas venían 2 crías mamando. La vaca Juliana, una hija de Cajú, Enemita 2 Pozoes, y una hija de Cajú en el K2 Pozoes, que se llamó la Karen. De ahí empecé mi hato. Ahí venía una vaca muy buena, que era la vaca levada de Brasilia. Venía otras vacas de Hacienda Brasilia, pero hijas de Meteoro con un poquito de temperamento, entonces esas vacas no las multipliqué. Multipliqué la vaca Karen, la vaca levada, la vaca Emita 2 Pozoes, y esas vacas me hicieron una familia. ¿Sí? Pero básicamente la vaca que más familia me hizo y más hijas sobresalientes me dejó en el hato fue la vaca Karen. ¿Sí? Karen fue una vaca, Pablo, si la memoria no me falla, como de 70 hijos por aspiración y por transferencia de aspiración folicular, y de parto natural tuvo como 6 o 7 hijos. Pero esto, Pablo, en aquel entonces nos era muy difícil, pues porque yo creo que no teníamos sino los Blackberry. Sí. ¿Los Blackberry? Sí. ¿En esa época? En esa época eran los Blackberry, creo yo, no habían ya salido. Total que de una información de Brasil a Colombia era por correo. Sí, eso no era como la tecnología de ahora, que eso es en 2 minutos, usted tiene la imagen, tiene las fotos, tiene todo. Entonces era complicado, Pablo, porque conocer los toros o conocer las hijas no era fácil, ¿sí? Yo hoy le doy gracias a Fernando Durán, fue mi mentor, fue aquella persona que me enseñó, me guió, me llevó. A él le agradezco mucho ese detalle de él. Muchas veces fuimos a muchas fincas, siempre teníamos prioridad en visitar Hacienda Brasilia, Hacienda Calciolandia, por 2 razones. Brasilia, por el tema de ubres, ¿sí? Y producciones de leche. Más Brasilia, todos sabemos que para ellos no han tenido en cuenta lo que es caracterización racial. Pero cuando llegamos a Hacienda Calciolandia, encontrábamos un conjunto de cosas que nos gustaban a los dos en una vaca, que era caracterización racial, fenotipo, estructura, aplomos, producciones de leche. ¿Sí? En esa época todavía no había mejoramiento de ubres, ¿sí? Pero ya sí habían vacas de muy buenas producciones de ubres, mas no había
el tema de mejoramiento de ubre. Estaba el toro teatro ya con hijas, ¿sí? Estaba el toro cajú con hijas, pero veíamos una gran diferencia en que el toro cajú daba un ganado más talla media, el toro teatro daba unas vacas de más estructura, con problemas de pigmento o con problemas de amplitud de pecho. Básicamente será eso. De ahí en adelante, Pablo, ya empezamos a ir conociendo más las genealogías y las familias de los ganados. De ahí... Pero ¿cómo hacen ustedes para... Usted, el mentor suyo es don Fernando, ¿cierto? Creo que no solamente suyo, y el de muchos de nosotros ha sido el doctor Fernando. ¿Cómo llegó usted donde don Fernando? El doctor Fernando lo conocí en los programas que hacía en la ganadería 2P, el doctor Álvaro Restrepo, que se llamaba Criar Viendo. Sí, eran unos programas en las fincas con... hacían muy buenas conferencias y mirábamos hacía día de campo. Eso era en Dorada, nos íbamos a Dorada y ahí llegamos a las fincas donde era. Eso lo hacían casi, creo, Pablo, una vez al año. Durante 3 o 4 años lo hicieron. Entonces eso fue también un conocimiento muy importante, pues porque conocimos muchas líneas de ganados puros allá. ¿Sí? Pero yo creo que es un tema interesante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy que se quiere meter a la ganadería y a veces con palabras no entiende muchas cosas. Bueno. Pero yo creo que se aprende más viendo. Entonces, Pablo, de ahí empezamos en las visitas a Brasil, empezamos a conocer hijas de toros, ya vacas en producción de leche. Tampoco era fácil, pues porque el que importaba el semen no venían todos los toros que queríamos, entonces nos atrasamos en una cosa o ensayamos otro toro, errábamos en la producción del toro, ¿sí? Hasta que llegó un punto en que Fernando me llama un día y me cuenta, voy a venir a Colombia, va a venir a Colombia Luis Ronaldo de Paula, ¿sí? Él quiere promover un toro que hay en la raza joven, y él quiere llegar. Bueno, Fernando, cuente conmigo, vamos. Llegamos, era el toro Sansao. Sí, el toro Sansao, cuando empezamos a hacer las primeras producciones del toro Sansao, las hijas, nos marcó el primer impacto, fue el fenotipo de las crías al nacer del toro. Sí, y el segundo impacto fue como subir de una producción de un escalón a 5 escalones la producción de leche con el toro. ¿Pero eso fue en qué año más o menos? Eso fue, yo creo, 2008-2010, Pablo, ya. Ya teníamos hijas y vacas ordeñadas del toro Sansao, ¿sí? Pero es que venga, usted me está yendo muy rápido, venga. ¿Y qué pasó del 2000 al 2010? No, bueno, es que... Pablo, entonces del 2000 al 2010, entonces en el 2000 tuve mi primera transferencia de embriones, era transferencia de embriones, me nacieron 4 hijos de radar con levada, 3 hembras, un macho. ¿Pero cómo era esa transferencia en ese tiempo? Era convencional, tenía que inseminar la vaca, se gastaban 4 bahías del toro y al 7º día iba el técnico y lavaba la vaca, ¿sí? El lavado antiguo tradicional. Después ya vino lo que fue la biotecnología del in vitro. Ya, es que ¿sí? Ya es más fácil la diferencia. Ya era más fácil. Entre el 2000 yo creo que el in vitro llegó en el 2003, 2004, Pablo. ¿Sí? Entonces, esas transferencias convencionales no eran fáciles porque el profesional que las hacía era un hombre con muchos compromisos. Entonces, cuando usted pedía el turno, no querían ir a lavar una vaca guis, que porque eran bravas, eran temperamentales, que porque no daban nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, había que tener paciencia en el tema de la transferencia convencional. Ya llegaron las transferencias de fertilización in vitro, los trabajos de in vitro, y ahí sí dimos un salto muy grande, ¿sí? Porque comenzamos, habían unos errores, hubo muchos inconvenientes, los medios, la hora de que había un mito que los embriones había que poner, eso era de noche, que la receptora que no se podía acalorar. Eso con el tiempo se fue aclarando todos esos mitos, ¿sí? Y pusimos
poníamos embriones y ahí empezamos a hacer las familias, Pablo. Las familias de las vacas que nos producían y que tenían un excelente desempeño. Entonces teníamos en cuenta aplomos, para mí ha sido muy importante los aplomos, ¿sí? Porque una vaca con aplomos regulares, su desempeño en fertilidad es regular. Entonces, Pablo, ahí empezamos. Pero ustedes trajeron ganado de Brasil. En el año 2000 con CGR hicieron una importación. Yo traje 7 vacas y en esa importación vino la vaca turfa de Brasilia, vino la vaca Naja, una hija de Radar, una vaca que me dio muy bueno. Se me murió pronto, lastimosamente me la mató un rayo me mató 5 vacas. Y vinieron otras vacas. Fernando trajo unas vacas también muy sobresalientes de Hacienda Brasilia. Fue lo único que nosotros, pues yo lo hice. Mis vacas, como te digo, las compré en el 96. Sí. En el 96 ya ese ganado estaba aquí en Montería cuando yo compré ese ganado, Pablo. De ahí, Pablo, pues hicimos el camino de la pista, hicimos el camino de la pista. Yo para ese tema de pistas, te digo la verdad, tengo mala memoria, pero creo que en el 2003 cogí la gran campeona nacional reservada, la vaca roquera, en Barranquilla. Cogí la campeona nacional con la vaca turfa recién parida. En el Congreso Mundial de Medellín, cogí el gran campeonato con la vaca Susana, ¿sí? Una hija de Sansao, en vaca Benfeitor. Una vaca excelente en leche. Pablo, del 2005 al 2000, no me acuerdo ahí qué otras ferias me habré ganado, pero sí tengo presente la nacional del 2013 Montería, ¿sí? Que ganó la hija y la mamá. La vaca Sexy 18-8 fue la gran campeona nacional y mejor ubre de la feria, y la campeona nacional reservada fue la turfa de Brasilia, ¿sí? Ese es como, lo tengo muy claro. De ahí, Pablo, ¿a dónde más ferias habré ido? No, Pablo, la verdad, la memoria no es muy buena para ese tema, pero sí tengo pues ahí como esos recuerdos de esas vacas sobresalientes, Pablo. No, pero vea, es que antes, ahora el tema es que usted se va a Brasil y puede traer un embrión. Usted ahora trae un embrión y hay mucha gente que lo hace. Antes se podía traer animales en pie. Era, si usted se enamoró de un animal y tiene la posibilidad de tenerlo, lo podía traer, como lo hizo el doctor Puerta, que trajo a Radar. ¿Usted le tocó conocer a Radar o no? Yo conocí a Radar, pero por los programas de criar viento. Un toro rojo impresionante. Yo tuve muchas hijas del toro Radar, ¿sí? Vacas de mucho temperamento, muy mansitas, vacas muy lecheras, unas vacas de un volumen, un tercio medio impresionante, Pablo. ¿Cómo hacían? ¿Qué hacían ustedes antes con las pajillas de Radar? Inseminábamos las vacas de F1 de lechería. Sí, porque entonces existía un mito de Radar, que era que el toro que en Brasil no dio nada, ¿cierto? Que daba vacas tetonas, vacas bravas, vacas muy malas de aplomos. Entonces resulta que era que allá había otro ganadero que hacía otro manejo con el toro. Era el doctor Soto, traía embriones, sémenes de la India, y como no se podían legalizar, se los ponía a Radar. Sí, básicamente ese es como el tema del Radar. ¿Qué hacía él? Él traía un semen de otro toro. Entonces, como no se podía legalizar, decía, este es semen de Radar. Sí, así es, Pablo. Entonces, muchas veces en la progenie, nunca, cuando no respondían, ahí sí era Radar. Así es. Entonces, después de que, bueno, Pablo, y en el 2000, en el Congreso Mundial de Brahman en Medellín, hubo un tema bien importante. Fernando llevó una hija de Radar, se llamaba Ranchera, una novilla con una ubre, una cosa espectacular, fuera de serie. La novilla se le enfermó a Fernando en la feria. No me acuerdo si le dio
¿Qué le dio a la novia? No, no me acuerdo. Total que la vaca no pudo competir y cuando llegó a la finca se le murió a los 2 o 3 días. Ya cuando Luis Ronaldo conoció las vacas de radar en Colombia, se empezó a llevar el historial de radar para Brasil. Y de ahí en adelante, ya cuando habían las hijas del toro genotipificadas en Colombia, empezaron a usar el toro radar como padre en Brasil. ¿Sí? Mientras tanto, el toro no era usado en Brasil. ¿Sí? El que más semen tenía del toro radar era Hacienda Calzolandia. Ellos tenían De radar, mucho semen tenían de radar. Pero entonces ellos sí le crían al toro, porque en ese tiempo las ganaderías casi no utilizaban semen entre ellos. Porque radar era 2 pozoes. Pablo, mira, te voy a echar la historia más o menos el por qué Hacienda Calzolandia tenía bastante semen de radar. Una señora criadora de guir se encontró con el doctor Andrade en un aeropuerto y le dijo que si le vendían, que necesitaba un toro de servicio. Sí, pero que ella no tenía dinero para comprar el toro, pero tenía 3 termos llenos de semen para cambiárselo al torete. Entonces el doctor Andrade le dijo, si los termos me interesan, hacemos el negocio. Entonces mandó al administrador general, a Jordani, a mirar los termos. Y en uno de los termos había, no sé, 80 o 100 páginas de radar. Él no llamó ni al doctor Andrade, de una vez autorizó el negocio. Ya, le despachó el ternero a la señora y recogió los semenes sin saber qué había en los otros 2 termos. Pero ya en ese tiempo se sabía quién era radar. Claro, es porque Calzolandia sí lo había trabajado. Calzolandia tenía la vaca plateada, sí, pues Calzolandia tuvo 8 o 10 vacas fuera de serie del toro radar, que hicieron familia en Calzolandia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo te decía, Pablo, que nos llamaba mucho la atención ir a Calzolandia porque veíamos esas vacas eran lindas, Pablo, ¿sí? Vacas de longitud, de una estructura, ese tercio medio, ese volumen, ¿sí? Esa línea de corazón de esas vacas, esa proporción entre cabeza, cuello, cuerpo, conjunto de piernas, aunque se encontraban unas falencias en aplomos, pero era normal porque allá no ha habido mucha selección en ese tema de aplomos como lo hacemos en Colombia. Pablo, allá para ellos es muy importante la leche básicamente. Nosotros miramos otro tipo de ganado porque nosotros tenemos es trópico. Ellos están, donde está la ganadería en Brasil es subtrópico, ¿sí? Entonces ellos la humedad de nosotros no lo tienen. Entonces ellos tienen otro manejo completamente diferente pues, a lo que hoy tenemos muchos, aunque en el ganado hay otras ganaderías hoy con otro manejo extremadamente alto, ¿cierto? Ordeños sin ternero, con equipos de ordeño ya, unas vacas muy especializadas que pues ha evolucionado la raza, Pablo. ¿Cómo manejan ustedes aquí más o menos el tema del ordeño? ¿Ustedes ordeñan con ternero o sin ternero? Bueno, Pablo, no, yo mi manejo nunca lo he cambiado. Mi manejo es el mismo manejo tradicional con ternero, ¿sí? Es el amamantamiento restringido, se encuentra el ternero con la vaca en la mañana, en el ordeño de la mañana y en el ordeño de la tarde. Cuando la vaca ha cumplido sus controles de leche, hoy oficiales, el 6º control, si la vaca sigue dando mucha producción de leche, la dejo en el control de leche. Aquí hay vacas que terminan los 300 días con el control lechero, ¿sí? Pero si son vacas que del 6º control están alrededor de los 8 o 12 litros de leche, le empiezo a aflojar la leche a los terneros, ¿sí? Porque yo tengo un manejo de costo-beneficio y desteto terneros por encima de 2.30, 2.40 de ese promedio, ¿sí? Porque un ternero delgadito es muy difícil de recuperar, Pablo, muy difícil, ¿sí? Y si es un ternero con mucha genética y es un toro delgadito, es un ternero o un torete a futuro más duro de vender
que un ternero que tiene mejor condición corporal. Desafortunadamente es un tema de ojo o costumbre, será, no sé cómo sería la palabra, pero las cosas entran por los ojos, Pablo. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, eso es lo que hay gente que no ha entendido, la importancia de meterle buena comida a los animales. Lo que ellos se coman hoy, mañana se lo devuelven. Sea en producción, sea en valor, sea en lo que quiera, pero más adelante se los devuelven. Para usted, más o menos ustedes ya llevan 35 años con el tema del GIR, más o menos como 30 años. 30 años, Pablo. ¿Cuál ha sido la vaca más importante para usted en la ganadería? Pablo, mira, yo creo que para mí la vaca más importante de lo que yo he hecho es la vaca Karen. Sí, porque la vaca Karen, mira, la vaca Karen fue una vaca que me hizo familia. La vaca Karen fue una vaca, si no estoy mal, de 70 hijos y 5 de parto natural. Y la vaca Karen me dio a la vaca Samia. Sí, y la vaca Samia dio la vaca Eremita, campeona en los concursos de leche de Agroexpo y de una feria en Dorada. Sí. La vaca dio la Azula, dio la vaca Rebeldía con radar, un vacón impresionante. Y esa vaca Rebeldía me dio la Selma, la Sinuana y se me escapa el otro nombre de la vaca. Entonces, de esa vaca, Pablo, hoy, por ejemplo, llego a la vaca Troya. ¿Sí? Entonces es Karen donadora, Samia donadora, ¿sí? Pensadora, que es la mamá de la Troya, con protagonista, donadora, y pensadora, con teatro me dio la Troya. ¿Sí? Troya. Y hoy Troya, con Lusitano, me dio la Lucrecia, la 5-3 Rayacero, donadora de embriones. Ahí le tengo con Hadis, unas 11 o 12 terneras nacidas ya. Y aparte de eso, tengo de la Troya con Gengis Khan, la vaca golosina. ¿Sí? Una vaca de 6.000 litros de leche con 422 días de intervalo entre partos. Entonces, hoy, Pablo, estoy haciendo un trabajo en buscar esa vaca que sea capaz de ser productora de leche, pero con muy buena fertilidad, Pablo. Porque si nosotros no tenemos una cría, no tenemos una lactación. Sí, claro. Sí, entonces hoy hay un trabajo inverso en que solamente miramos y hablamos de números de una lactación de una vaca, pero nunca hablamos de los hijos que ha tenido la vaca. Entonces, costo-beneficio, tenemos que producir crías para producir leche. ¿Usted aspira a novillas? Yo novilla no aspiro, Pablo. Yo no aspiro porque yo pienso que llegar a tener una aspiración de una novilla, yo pienso que es muy importante es que la vaca para a verle su desempeño como tal, de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque yo no me gano con una vaca, con una novilla, que sea de muy buena producción de leche, pero que no sea fértil. Yo, sí, puede que en el negocio, en el comercio, que hoy existe es eso, tengamos una novilla de muy buena producción de ositos y nos dediquemos a vender producción de la novilla porque produce 60 ositos. Entonces vamos a tener una alta producción de hembras para vender. Yo pienso que eso es especular sobre la raza, Pablo. Sí, para mí soy un hombre convencido de que tenemos que tener son vacas productivas. Y las vacas productivas las miramos en el ordeño, en el corral. El ganadero mira sus vacas, el ganadero lleva sus programas en el computador para poder saber de qué es lo que uno está haciendo realmente en una vaca que sea productiva, Pablo. Para mí eso es muy importante. El día a día mío es eso. En el estar analizando las vacas, las terneradas, quién se desarrolló, quién se quedó de un verano a un invierno, ¿sí? O a quién le dio más duro un invierno duro que un verano. Eso también es una parte importante, Pablo. Entonces, pienso que multiplicar una vaca sobresaliente para mí es más importante que tener 3 o 4 vacas de menos producción o menos desempeño que esa misma vaca. Entonces, si tú tienes una vaca de alta productividad, pues deja las otras de receptoras.
eso no indica que las otras sean malas o son malas de fertilidad. No, hay mejores vacas que es más importante producirlas, reproducirlas, sí, Pablo, porque pienso que este es un camino largo, corto, costoso, entonces tenemos que producir son animales sobresalientes, Pablo. Tenemos que empezar a manejar no tanta cantidad, sino aprender a conocer los individuos que tenemos, la importancia de saber en qué es lo que invertimos la platica. Y Pablo, y hay otro tema muy importante, que es que realmente nuestro toro nacional no es muy valorado, Pablo. Sí, tenemos toros nacionales demasiadamente importantes, de familias sobresalientes en producción de leche y en desempeño, pero la moda nos mata. Entonces, todo el mundo llega a los 2 años y no tiene toretes del toro que fue campeón, que fue de la primera prueba en tal año. Y usted le muestra 3 o 4 torneos sobresalientes de toro nacional. No, yo no quiero eso, yo quiero ser el hijo del que ganó en la prueba. Yo creo que es que ahí había un problema cuando lo hablábamos por el tema de que no teníamos datos. Yo creo que ahora con la nueva herramienta que salió, con la plataforma genómica, yo creo que eso empieza a cambiar un poco. Porque es que yo he visto hijas de toros nacionales muy buenas. Y yo tengo 2 hijas, tengo 3 hijas de toro nacional y la verdad son muy buenas, muy sobresalientes. Tengo una novilla que me está haciendo un primer parto y la verdad la ubre me gusta mucho la producción y la novilla. Eso era antes que no teníamos datos. Yo creo que en este momento eso nos acerca un poco más a no alcanzar a Brasil, porque pues es malo comparar. Pero yo creo que Colombia hoy, como usted que lleva más años que yo en la ganadería, ¿cómo ve el GIR de Colombia hoy con el GIR de Brasil? Pablo, mira, creo que hoy tenemos una raza sobresaliente. El ganado colombiano, el ganado GIR colombiano es un ganado sobresaliente en leche, sí, porque ya son varias generaciones que han nacido en Colombia, sí, muchas generaciones que se han desarrollado en nuestro trópico, que es demasiadamente duro. Sí, nosotros tenemos veranos de 5 meses, 6 meses, inviernos tanto igual. Al ganado GIR no le gusta el agua. Entonces, nosotros tenemos épocas en que en las épocas de invierno son más malas las producciones de leche que en las épocas de verano. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy, por información del departamento técnico, por los técnicos que le cuentan a uno, hoy tenemos una cantidad de ganaderos y vacas con los controles de leche excelentes, muy buenos. Yo pienso que lo más importante que nos ha pasado a nosotros con la ganadería es el control lechero, Pablo. Sí, porque es un indicador de selección. Sí, es un indicador de selección. Entonces, ¿por qué de selección? Si tu ganadería tiene genética de selección con manejo, va a haber una respuesta. ¿Sí? Y si tu ganadería no tuvo genética, por la comida que sea, no tienes respuesta. Usted sabe que la leche va de la mano de la alimentación. Entonces, básicamente, Pablo, pienso que hoy nosotros tenemos un ganado sobresaliente. Hombre, Pablo, sí, es muy bonito ver una vaca que dio 60 litros de leche y salir a comprar embriones, o la vaca recordista que rompió récord y produjo 15.000 litros de leche. Pero ¿bajo qué manejo, Pablo? ¿Sí? ¿Bajo qué costo administrativo da la vaca los 15.000 litros de leche? Entonces, es un tema delicado, pues porque nosotros ese manejo no lo podemos hacer en Colombia, ¿sí? Nuestras vacas con esos manejos, nuestro clima, vacas se quedan, no es porque no sean con genética de producir leche, sino que nuestro clima no las deja. Por ejemplo, aquí en Córdoba, tierra caliente, no sé de pronto en la tierra de ustedes que es otro clima, pero aquí la humedad, esas vacas, Pablo,
te digo, esas vacas aquí, una vaca retada, yéndole muy bien, produce 40, 45 litros de leche. Y si usted la vuelve y la reta para el segundo, tiene muchas posibilidades de que la vaca muera. Pero una vaca retada en esta zona produciendo 40, 45 litros es mucha producción también. Yo Sí, por, sí, Pablo, pero en otro clima, esa misma vaca es capaz de dar más leche, Pablo. Sí, esa vaca es capaz de dar más leche. Eh, nosotros la humedad y nuestro clima, básicamente, esa vaca para, para consumo porque se le calienta el rumen y hasta que ese rumen no esté queda bajo temperatura no vuelve y consume pasto la vaca. Entonces, si tú la tienes debajo de un techo, ahí va a haber calor. Entonces tienes que tenerla debajo de unos arbolitos, que haya brisa, que la vaca se pare, tome agua, que esté en otro climita, pero si tú la tienes amarrada bajo de un techo, no, la vaca no es capaz, Pablo. bueno, yo por ahí vi las producciones de ustedes y por ahí estuvimos viendo la tabla del control lechero. Las producciones son buenas. Yo veo que casi la mayoría de las vacas y novillas, producciones por encima de los 20 litros. ¿Cómo manejan ustedes aquí las vacas? Pablo, mira, las vacas tienen un manejo de preparto, ¿sí? 60 días antes de la fecha de parto entran a o preparto, se comen 2 kilos de preparto. Mm, ellas tienen un protocolo de vitaminas en ese preparto y después del parto tienen otro protocolo posparto y de ahí en adelante, Pablo, se empiezan a manejar las vacas con 2 kilos de concentrado en la mañana y 2 a mediodía. A mediodía se les adiciona torta de algodón, semilla de algodón y maíz triturado y un heno picado. Pero en el momento del parto, Pablo, adicionamos propininglicol. ¿Eso es qué? Eso es una energía a las vacas, porque las vacas en nuestros potreros a veces paren muy gordas, ¿sí? Y ese cambio de esa empezada a consumir ese calcio con esa grasa produce mareos. Entonces empezamos a dar el propininglicol. Y posparto, cuando vemos una vaca mariaona, volvemos a repetir el propininglicol y bajamos el concentrado hasta que la vaca comienza nuevamente su consumo de manejo de los concentrados. Cuando pasa de 100 días, Pablo, manejamos 1 kilo de concentrado en la mañana, unos 2 kilos de silo y a mediodía 1 kilo de concentrado, la torta de soya, semilla de algodón, 120 gramos de sal y el heno picado, unos 800 gramos de heno picado. Ahí se van, Pablo, hasta que ya 280, 290, sí, es como la última fecha en que ya voy sacando las vacas. Pero en el ordeño, ¿qué les da? ¿En el ordeño les dan concentrado o no? En el ordeño les doy el kilo de concentrado y los 2 kilos de heno, de silo, perdón. Sí, ya, eso se comen las vacas ahí nomás. Ya, eso se comen las vacas. Pero aparte de la producción de leche como tal, Pablo, pienso que manejamos es la condición corporal de las vacas. ¿Sí? Bregamos a que la condición de las vacas todos los días esté muy bien, a que las vacas no tengan pérdida de peso para la parte reproductiva, porque si dejamos que pierda peso, entonces ellas van a empezar a su parte reproductiva cuando vuelvan a empezar a ganar peso, a los 200 días, 250 días. Entonces ahí se nos abren las vacas en el intervalo entre parto, Pablo. ¿Sí? Entonces, tratan de cuidar mucho el peso. Tratamos, sí, Pablo. Sí, y otro tema muy importante, Pablo, es que se manejan los grupos, ¿sí? Grupitos de 2, 3 vacas muy cercanas a la edad del parto, ¿sí? Que se lleven 8 días, 10 días de diferencia entre una y otra vaca. Esos 3 grupitos, entonces, y miramos, Pablo, que es muy importante que haya consumo de lo que le estamos dando, ¿sí? Porque no es dar una ración por darla sin saber si la vaca se la come o no se la come, no. Es hacer un seguimiento al consumo de las vacas. Entonces,
Si el consumo de las vacas de un lote baja una vaca el consumo, bajo producción de leche, entonces la sangramos y hacemos un examen de hemoparásitos. ¿Sí? Entonces ya después del resultado se toma la decisión y se le hace el tratamiento para hemoparásitos. Y a los 4 o 5 días del hemoparásito empezamos el complejo B durante 5 días a la vaca. Que todo eso le sirve para mucha gente que quiere meterse en la ganadería, que quiere iniciar. ¿Qué recomendación le da usted a esa gente? Hombre Pablo, en ganadería creo que hay un tema muy importante que es aprender a observar, ¿sí? Aprender qué tiene la vaca, qué hace la vaca. No, pero si yo soy Sí. nuevo en la ganadería, si yo me quiero meter en la ganadería, ¿qué me recomienda usted que debo hacer yo para iniciar en la ganadería? Si yo Bueno soy Pablo, una persona bueno nueva Pablo, yo pienso que lo más importante es comprarse no una novilla, sino una vaca. Una vaca que ya tenga usted información de la vaca, ¿sí? Que tenga control de leche, cuántos partos tiene 3, cuál es el intervalo entre partos, la familia de la vaca, que sea una vaca que dé ositos, pero que usted ya tenga una información sobre esa vaca, no una novilla. Una novilla, la única información de una novilla es que es hija de un papá con una mamá y tiene un registro, ¿sí? Pero una vaca tiene información completa de lo que yo te acabo de decir, Pablo. Es una gran diferencia y pienso que es un camino mucho más corto y más eficiente para una persona empezar en el negocio de la ganadería, Pablo. pero más, también mucho más costoso. Porque es que si yo vengo y le digo, venga, don Hernán, ¿cuánto me vende una de las vacas suyas de aquí? Bueno, Pablo, Y me la vende. entonces ese es un tema. Entonces es un tema. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Si usted le compra una vaca de pronto un poquito más costosa que una novilla, usted va a vender sus embriones más económicos los de la vaca o va a vender más económicos los embriones de la novilla. Pues, Entonces, ahí hay una diferencia. Ya usted tiene una vaca probada y usted ya puede hablar sobre el valor de los embriones de su vaca, ¿sí? Pero usted va a vender unos embriones de una novilla y ¿qué? Donde le dicen a usted, no es que la vaca, la novilla es la hija de la fulana. Pablo, la mano tiene 5 hermanos. Todos son hermanos y todos son diferentes, Pablo. ¿Sí? Todos son diferentes. Y si llega a fallar usted aprende a trabajar con 4 nomás. Pero la mano es como la vaca. Esta es la que da la orden completa y es la vaca sobresaliente, Pablo. ¿Sí? Que creo que es lo que nosotros hicimos durante muchos años, aprender a hacer familias. El doctor Fernando tiene un conjunto de vacas importantísimas, Pablo. Vea, ahí estoy trabajando un toro de él, gótico, con una familia extraordinaria. Ya tengo 5 o 6 preñeces del toro. pero gótico es que es nuevo. Gótico es un ternero joven. Gengis Khan es una vaca fardo. Sí, y va una vaca de la Palestina, una vaca campeona en nacional. Ternero sobresaliente. Entonces, Pablo, si hoy tenemos unos ejemplos de vacas sobresalientes, yo pues con mucho respeto. Sí, la novilla es muy fértil y ya le tengo 3 preñeces y tal cosa. Pero, ¿cuál es el más importante? ¿La novilla o una vaca que ya tiene información, Pablo? Lo que pasa es que sería muy bacano, pero con eso nos limitamos mucho. Con eso nos limitamos mucho. ¿Por qué? Porque yo voy a comprarle a usted su vaca, usted no me la va a vender. ¿Usted nos vendería Troya? Bueno, entonces mira Pablo, toda comparación es. No, o sea, lo digo ¿por qué? Porque es que, Pero bueno, yo la verdad, yo hoy no puedo vender a Troya porque ya Troya es una vaca que ya va en decadencia, ya la vaca da muy poquito, ¿sí me entiende? Entonces ya la vaca hoy pasa más a ser un cariño verdadero de la ganadería que de cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Sí, pero mira por ejemplo, Pablo, que sí hay negocios de vacas importantes. no, es que los ¿Sí? hay.
Pero, Sí, hay ¿cuál? negocios de vacas importantes, entonces es lo que yo te digo, es lo que yo te digo. ¿Quién nos garantiza, quién nos va a garantizar el desempeño de los hijos de una novilla? Entonces especulamos, Pablo, porque hablamos porque la novilla es sobresaliente, ¿sí? Y claro, lógico, la novilla puede llegar a ser mejor que su mamá, pero ¿en qué lapso tiene que esperar usted preñarla, ordeñarla, ¿sí? Ver su desempeño, si haces eso. Pero hay un común denominador que no hace esto, no hace sino aspirarla y quedarse con una novilla sin vender la novilla. Lógico, venga, eso es parte de un negocio y eso es respetable, Pablo. Sí, eso es respetable. Entonces, a la comparación que yo iba, los que tienen caballos cuarto de milla no miran sino la parte genética de las yeguas, ¿sí? Para hacerse a hijos o hijas de una yegua campeona en lazo. Los caballos trochadores, nadie comienza una cría de caballos con una yeguita mediocre, porque era barata. Barata me refiero a 40, 50 millones. Sí, todo el mundo quiere comenzar con una yegua o un embrión sobresaliente de una campeona nacional o de una yegua sobresaliente. ¿Qué valor tiene? El del mundo, yo no sé cuánto, 100 millones o 150 o 200 millones. Y los compran, Pablo. Y por ahí arrancan. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en Brasil. En Brasil las vacas son famosas y valen mucho dinero en los remates, Pablo. ¿Sí? Entonces, sí se puede comenzar un trabajo con una vaca sobresaliente. Eso es lo que yo pienso, Pablo. Eso es lo que yo pienso. No, y está bien. Yo creo que cada uno nos enfocamos en temas distintos. Bueno, y usted que le tocó los viejos tiempos, cuando era más difícil, cuéntenos anécdotas de cómo era hacer ganadería antes. Bueno, Pablo, esa época era, vea Pablo, unas épocas dificilísimas. Hombre, eso se dio en el 2010 en un agroexpo que se cayó, hubo un daño de un puente por Aguachica, ¿sí? Y todo el tráfico se giró a dar la vuelta a Medellín por acá. Íbamos con una feria, para una feria en Agroexpo. Pablo, las vacas se demoraron 52 horas en llegar, Pablo. Los tacos, las carramentas, no había donde bajar las vacas. Las vacas, cuando llegaron al Agroexpo, parecían unos esqueletos de flacas pasadas de agua, deshidratadas. En Agroexpo llegamos a darles agua con azúcar para que las vacas se hidrataran, porque al otro día comenzaba el concurso de leche. Y fueron las vacas tan berracas, Pablo, que respondieron al concurso de leche después de haberles dado agua con azúcar a las vacas. ¿Sí? Ese frío de Bogotá, todo el mundo tapando sus vacas por el frío, erizadas, Pablo. Estos costeños de aquí nunca habían salido de por aquí y llegaban a esa tierra, se los querían comer el frío, pero así íbamos y eran felices todo el mundo, Pablo. Sí, nos tocaron unas carreteras duras, Pablo. Ir a Bucaramanga, el mismo tema, Pablo, unas vías imposibles, hermano. Eso usted embarcaba en sus ganados y eran horas, caminos de 12 horas, 14 horas en viajar un ganado. Entonces, ahí tenemos otro problema que son el tema de las personas del ICA en las troncales, ¿sí? Entonces nos paraban los ganados porque las crías iban en uno y contaban 4 crías y 9 vacas. Y las otras crías de las otras vacas, ¿dónde están? No es que no tienen crías. ¿Sí los molestaban por Pues eso? claro que sí, Pablo. Era duro. Había un retén en vía Bucaramanga, muy bravo. Había un retén muy bravo, Pablo. Pero, Pablo, ha sido mucha satisfacción este tema del GIR. También han habido tristezas como todo, cuando los embrioncitos se nos mueren, se nos ahogan, ¿sí? Cuando
no sale nada porque el semen se dañó o porque el semen no sirvió y las receptoras. Entonces, Pablo, también han habido cosas muy satisfechas, Pablo, ¿sí? Yo me considero un hombre afortunado en este tema, pues porque yo creo que hoy tengo un granito de arena en mi ganadería, yo creo que en todo el país, desde La Guajira hasta el Caquetá, creo que tengo una vaca, Pablo. Sí. ¿Sí? Entonces, y son vacas fértiles, vacas donadoras. Entonces eso creo que es un tema importante, no se ha perdido en vano El trabajo que se el ha trabajo hecho, que se gracias ha a Dios. hecho. Mucha ganadería ha salido de aquí, La Fortuna tuvo 18, 20 novillas que se compraron cuando empezó Adolfo, José Juan. En Betulia también me compré una novilla. Bueno, varias ganaderías, Pablo, gracias a Dios, Pablo. Sí, pero en todo este tema, lo más importante es compartir y escuchar y aprender, porque todos los días se aprende algo sobre las vacas. Bueno, ahorita estamos hablando de ese tema. ¿Cómo se llama su ganadería? La voluntad. ¿Y por qué se llama La Voluntad? Bueno, la voluntad se llama, Pablo, porque es que en la vida tenemos que tener voluntad para trabajar, voluntad para administrar, voluntad para vivir, voluntad para compartir, voluntad para muchas cosas, Pablo. Sí, entonces pienso que voluntad es una palabra muy importante en la vida, Pablo. Sí, usted tiene que tener voluntad para usted hacer sus cosas, voluntad para usted hacer su trabajo. Entonces, de ahí nace el tema de la voluntad, Pablo. Hablamos, ¿usted tiene toretes suyos nacionales o no? En este momento, sí, por ejemplo, el toro Ritmo, el 52 Raya 3, fue bicampeón nacional. 2015-2016, Valledupar, Barranquilla. Ahora tengo unos toretes nuevos que ahí voy empezando cuidando. Simón, mi hijo, quiere volver a que salgamos a la pista. Creo que en mayo, en Sincelejo, iré con unos animales, poquitos, pero iré. Bueno, Pablo, pienso que esto es muy importante también el tema familiar, ¿sí? Compartir y que ellos aprendan también y no llevarse uno todo porque no queda nada, Pablo. Entonces, lo que te digo yo, es muy importante compartir todas las vivencias, Pablo, esto que estamos hablando nosotros, que has hablado con Fernando, que hablaste con Con Don Adolfo, Don Adolfo, sí, Aguas Prieta. Aguas Prieta. Entonces, cada quien tiene una historia que contar sobre el campo, sí. Hemos hecho patria, Pablo. Patria, nosotros los ganaderos en Colombia hacemos patria, Pablo. Esto no es fácil. Hijo. Hemos hecho y la seguimos Sí, haciendo. esto no es fácil, Pablo. Nos ha tocado unas épocas muy duras, pero aquí vamos, Pablo, haciendo lo mismo. Y las vacas nos enseñan día a día, Pablo. Pero aquí vamos, Pablo. Así es que yo creo que el tema del campo es uno de los, a veces lo decimos un poco desagradecido, pero esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos apasiona, yo creo que, yo lo he dicho por ahí varias veces, uno de los sueños y de las metas mías es ver parir una vaca todos los días. Estamos lejos todavía, pero a mí me encanta ver parir el ganado, ver nacer crías, entonces día a día trabajamos por lo que queremos. A veces es un poco complicado, un poco difícil, pero ahí lo vamos haciendo, ahí lo vamos llevando. Pablo, y ahora viene una herramienta muy importante, el genoma. ¿Sí? Ya tenemos una base, ya tenemos que empezar a poner información. Y ¿Cuál es la mejor forma de poner información? Teniendo vacas. Y ordeñando. Teniendo vacas y ordeñando y teniendo hijos y familias, sí. Ese genoma es muy importante. Pablo, ahí muy importante, Pablo, en el año no trabajar muchos toros para usted lograr tener un núcleo, para usted tomar una decisión si el toro te funcionó o no te funcionó. ¿Cómo hace usted para hacer los acasalamientos con los toros? Bueno, yo trabajo por año máximo 4 toros, no trabajo más, Pablo. ¿Sí? Y cuando desteto las hijas de esos toros
y veo a los 12, 15 meses que no fue el toro que me ligó en la ganadería, recojo todo y lo vendo. No me quedo con nada de un toro que no me agrade, Pablo. Entonces, ahí creo que es parte de uno hacer una gran selección. Y ya, entonces, si ese toro no le ligó, todo va para afuera. Todo va para afuera, Pablo. Yo tomo esta decisión y todo lo vendo. Y no me queda. Si salgan bonitas de leche, pero si son vacas corticas, con un poquito de temperamento, descaracterizadas, Pablo, no me quedo con eso, Pablo. Para mí tiene que ser un conjunto de vacas, lo que te hablaba ya, ¿sí? Caracterización racial, pescuezo, posición de jiba, posición, limpieza de las paletas, amplitud de línea de corazón, amplitud de las costillas, fortaleza de dorso, forma de la anca, posición de las piernas, ¿sí? Amplitud de pecho. Entonces yo pienso que si tú corriges, si tú entiendes, empiezas a tener una cantidad de animales con esos parámetros, tú vas teniendo una selección, Pablo. Pero entonces, y las que salen muy calidosas, ¿qué hace con ellas? Unas veces se van a venta de remates, sí, porque pues hay compañías que le exigen a uno una novilla muy sobresaliente, sí, muy sobresaliente. Yo vendí ahora una novilla en Alicante que no quería venderla, pero ¿Por qué no las quería vender? porque me parecía demasiadamente buena hija de la vaca, con Hadis, un toro que creo que es un toro que va a ser muy bien en la prueba, una novilla de mucho temperamento lechero, el tipo de ganado que a mí me gusta, pero bueno, el evento exigía una hembra muy sobresaliente y bueno, se vendió la hembra. ¿Y por dónde fue que fue? Diga, no más. Se fue cuando el señor Pablo Gómez. Sí, No, bueno, pero es que usted mismo lo estaba diciendo. Hay que regar esa semillita, hay que repartir la total. genética. Total, sí. Pero Pablo, cuando tenemos una vaca tan sobresaliente, bregamos a guardar más hijas de la vaca sobresaliente y vendemos individuos de otras vacas. ¿Cuántas Sí. hijas tiene usted en este momento de Troya? Aquí en la finca hay como 28. Tiene 28 hijas de Troya para la finca. Hay como 28 hijas de la vaca. Sí. Que es que, imagínese. Y por una que vende y está triste. Bueno, No, Pablo, es que decía un amigo mío, un juez brasilero, decía es que entre la mina y el producido del diamante, no se sabe cuál de los dos tiene más apego. Sí, porque no todos los diamantes son iguales, todos son diferentes. Y ese que botó la mina no se sabe si vuelve a conseguirse un diamante de eso. Es verdad, doctor. ¿Sí? Pero entonces, en esto, Pablo, como te digo, se ha aprendido muchas cosas y hemos cerrado porque esto no es un Excel, ¿no? Compartimos con otro tema que es nuestro campo. Parte de nuestros empleados tienen poca formación académica, ¿sí? Entonces también es un tema que hay que estar ahí enseñando ese tema, ¿sí? Hoy contamos con grandes profesionales veterinarios, Pablo. Hoy contamos con una cantidad de profesionales muy sobresalientes que también ellos enseñan y ayudan a ese tema. Entonces, Pablo, esto va de la mano, sí. Allá estaba viendo aquella vaca, Pablo, ¿no la viste? Cómo come heno de lindo. Mira, ya se comió su ración y está pegada de heno allá, Pablo. Espérate que vuelva a ver si lo jala. Ya, ella lo tiró al piso. ¿Cuántas vacas tiene usted en este momento en total acá en la finca? Pablo, vientes tengo 50 y con novillas y crías son 130 los animales del hato, Pablo. Yo soy un hombre convencido que esto no es cantidad, esto es calidad. Sí, esto es calidad. Si yo le pregunto a usted, para usted, ¿cuántas son sus donadoras? ¿Cuántas me puede decir usted más o menos? Pablo, yo tengo 6 donadoras, Pablo, vacas
con muy buenos números, Pablo. Desempeño, producción de leche, fertilidad, aplomos, temperamento, ubres, ¿sí? Ese es el tipo de donadoras que yo busco. Entonces, bueno, Pablo, pero no tengo más vacas, Pablo. ¿Y qué hace entonces usted con las otras? Tiene 50, entonces para usted son 6 donadoras. ¿Y las otras qué hace con ellas? Unas se inseminan y otras sirven de receptoras, Pablo. Sí, porque esas que utilizo de receptoras, eso no me indica de que la vaca sea infértil. Sí. En mi ganadería no la quiero multiplicar, la uso de receptora. Porque cuando yo tengo una vaca, Pablo, y tengo 4 ítems para corregirle a la vaca: caracterización racial, amplitud de pecho, ¿sí? Amplitud de línea de corazón o amplitud de las costillas, peso o pezones, ¿sí? O posición de piernas, cuartilla larga, corvejón remetido. Ese tipo de vaca no la multiplico, Pablo. Porque de las partes de más baja heredabilidad, es el conjunto de piernas. Sobre todo la cuartilla, sí, es de muy baja heredabilidad. Entonces, tú puedes tener 2 generaciones que arreglaste parte de ese problema de cuartillas, pero llegas a una 3.ª generación y se te olvidó el tema de las cuartillas de una vaca y usaste un toro larguito, hecho para atrás. ¿Sí? Y vuelve y juegue. Y vuelve y juegue. Entonces, ese tema, Pablo, para mí es muy importante, Pablo, porque si uno logra, y si ya hemos corregido muchos problemas y muchas situaciones, entonces venga, trabajemos unas vacas más sobresalientes para ir haciendo una vaca más eficiente, Pablo. Eso ¿Sí? es a tener en cuenta. ¿Cómo ve usted hoy el GIR? Hoy ustedes que llevan tanto tiempo, que ya lo han estudiado, que ya lo han analizado. ¿Cómo ve usted el GIR hoy? Vea, Pablo, yo le voy a decir 3 palabras y usted toma la decisión. Pablo, en el año 2003 teníamos que juntarnos 5 o 6 ganaderías para llevar 40 animalitos a una feria. ¿Sí? Y el Brahman blanco y el Brahman gris jugaban juntos en una feria. 800, 700, ¿sí? Hace 6 años era más el Brahman blanco que el Brahman gris, que el Brahman rojo. Y hoy, 2024, la Feria Nacional del año pasado fue el GIR, fue el Brahman rojo en cantidad, el GIR en cantidad y el gris blanco, el Brahman gris en cantidad. Quedó de tercero en número de animales inscritos en la feria: Brahman rojo, GIR y Brahman gris. Entonces, hoy el GIR ha crecido impresionante, ¿sí? Hoy es una raza productiva, ¿sí? Ya ahí encontramos fincas con 80 vacas en ordeño sin ternero, ¿sí? Con otra crianza distinta, otros manejos, ¿sí? La genética evoluciona como evolucionan los ganaderos. Hay una cantidad de muchachos jóvenes que quieren hacer 1000 cosas. Entonces, eso hoy, digo, la raza es importante. La raza va en aumento y muy importante la raza hoy. Hoy la raza es muy importante, Pablo. Entonces, mira, por ejemplo, Expoternero de este año, creo que tiene 1.200 o 1.300 terneros inscritos. 500 y pico son GIR. Nosotros aportamos como 3 hitos. Bueno, Más, pero nosotros hoy ya somos numerosos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos en el GIR, Pablo, nosotros éramos el 5% de los socios de Asoceu. Yo creo que nosotros hoy en socios somos 1.200 y pico. Yo creo que ya nosotros somos 100 los socios o un poquito más los socios de Asoceu, ¿sí? ya viene siendo, porque está como en 3.000 y algo,
Se estaría como en el 30%. Bueno, hemos subido, entonces, Pablo, la leche es un tema importante, Pablo, y la leche factura, ¿sí? Factura mensualmente. Es un tema importante, Pablo. Bueno, y se da trabajo, que es muy importante en Colombia. Producimos comida a partir de una raza lechera como es el Gir, Pablo. Entonces, visionario, aquellos brasileros que seleccionaron la raza Gir hacia leche, ¿cierto? Porque el Gir inicialmente era de carne, ¿sí? Y los ganados importados de la India como tal eran de carne. Y en Brasil, Pablo, en aquella época que había la selección de Gir, era la clase élite brasilera el que seleccionaba el ganado de carne, Pablo. Cuando yo empecé a bajar a las ferias del Brasil, podíamos ver 500, 600 animales de carne y 80 de Gir lechero, Pablo. Y hoy está completamente inverso. Sí, no, sino que en Brasil el tema es complejo, porque es que Brasil igual es un país muy grande, es uno de los mayores productores de carne, ese Nelore tiene su cuento, pero el Gir ha cogido mucha fuerza. Dijeron un día, llegó la moda del Gir, ya no es la moda, ya es la realidad. No, ya la realidad, Pablo, no, ya la realidad. Ya ¿Usted la qué, realidad. usted que estuvo con el doctor en esos días, cómo les fue para en Brasil cuando iban a aprender? Hombre, Pablo, eran visitas muy gratas porque a Fernando lo conocían, entonces llegamos a esas fincas y íbamos a Dos Pozoes, donde era radar, el doctor Soto era muy amable, entonces veíamos todo eso allá, cosas que nos llamaban mucho la atención, arreglo de pezuñas no hacen, entonces usted ve esas vacas zapatonas. Pero ni a las que salen a la feria. En el común denominador estoy hablando de lo que uno veía en finca. Ah, ¿Sí? De lo que uno veía en finca, ¿sí? Lo que uno veía en finca eran vacas zapatonas, cero arreglo de pezuñas, daban los manejos de silo, ¿sí? Vacas, como te decía, unas vacas de unos conjuntos hermosos, Pablo, hermosos. Bueno, yo Pablo, mirábamos esas vacas de allá, vacas de 550, 600, 650 kilos, ¿sí? En esa época, Pablo, la mamá de Tabú, la vaca Juliana, la vimos de 3 días de parida tirándose 28 litros de leche en un solo ordeño, Pablo. De 3 días de parida. 28 litros de leche la vimos ordeñar Fernando y yo ahí con un ternerito blanco. mucha leche. Sí. De ahí yo decía, venga, la raza tiene mucha leche, man. Entonces ahí, siempre ahí, entonces teníamos como en cuenta, no, esto no es cantidad, esto es calidad, esto es seleccionando, esto es teniendo vacas sobresalientes en producción de leche, esto es teniendo vacas buenas de leche, ¿sí? No hemos tocado el tema del toro jaguar, ¿sí? Cuénteme a ver de Jaguar. Toro jaguar es un toro, es el toro de las campeonas De producción de leche. de producción de leche. Lo que pasa es que es un toro que hay que saberlo mezclar muy bien. Ese toro es claro, Pablo. Ese toro para dar vacas de pastoreo no es el toro, Pablo. Vacas se desgastan demasiado por su producción de leche, vacas quedan muy delgaditas, el conjunto de las piernas de las vacas no es el mejor, ¿sí? La raza Gir tiene una falencia, que la raza Gir, su tacón es bajito. Entonces, si la vaca es larguita la cuartilla y arremetida del talón, la vaca es esto, ella camina como patinando, porque ella tiene que buscar un descanso. Entonces, siempre va a terminar desgastando más el talón y siempre va a ser pezuñuda. Y la vas a ver siempre así, ¿sí? Pero es por la posición de las piernas y el desplazamiento de las vacas. Pero el toro da mucha leche, Pablo. Mucha leche. Mira, la vaca Jura, la mamá de la dona,
la vaca que le vendía a Jesús Vergara. La vaca dona, cuando se la desteté, la vaca jura pesaba 150 kilos. Una ternerita amarillita, yo decía, hombre, por Dios. ¿Y aquí qué pasó? La vaca jura daba 30 litros, 35, la vaca era una vaca de 7.000 litros de leche, una vaca jaguar. Déjela cerquita del ordeño, no la ponga a caminar porque al otro día tenía mastitis. Empezaba a sobarse esa ubre para allá y para acá, y déjela cerquita y no tiene ningún problema. No la ponga a caminar 300 metros porque la vaca tiene mastitis al otro día. Demasiado. Esa vaca también me dio un toro, el 70 raya 3 con espelo, que lo tiene, ese toro lo vendía a Carlos Támara, Ganadería del Imperio. Hoy lo tiene David Fernández. Ese toro le está haciendo una ganadería, unas ternadas muy sobresalientes a Carlos, con unas ternadas ya ganando en pista, unas ternadas muy bonitas, Pablo, muy bonita esa otra vaca del toro jaguar. Claro, traía por detrás una vaca radar, que era la vaca Rebeca, ¿sí? Que la vaca Rebeca en sus picos era una vaca de 30 a 32 litros de leche. Para usted, ¿cuál es la combinación perfecta de jaguar? En leche son dos toros, Sansao y Radar, ¿sí? Cuando, es que se me escapa el nombre de ese toro que ganó una prueba de progenie, un hijo de Radar en vaca jaguar, se me olvida. Yo ya ese acasalamiento lo tenía yo aquí en Brasil, aquí en Colombia, perdón. Radar En vaca jaguar. Sí, se me olvida cuál es el ternero. Bueno, Pablo, con Sansao liga muy bien. Demasiada leche, Pablo, pero no hay ubres tampoco. No hay ubres. Y con Radar tampoco hay ubres. Entonces usted, la verdad, con Jaguar, usted no es fácil obtener una vaca muy correcta, no la tiene, más no es imposible, ¿sí? Más no es imposible. Pablo. ¿Cuál es el problema en los toros? Es que hay que buscarle las novias. ¿Por qué? Porque es que cada toro tiene su onda, pero tiene su problemita ahí. Sí, Pablo. Pero entonces a ese tema se le suma, ¿cuál es el tema que se le suma a eso, Pablo? Que es que el abanico de toros que nos llega a Colombia no es el mejor, Pablo. Y yo soy un hombre convencido que el semen que nos llega a Colombia no es de buena calidad, Pablo. ¿Por qué razón si yo tengo un semen colombiano y llevo el inseminador tres inseminaciones con semen brasilero y cambia la colombiana y preña la vaca? Venga, que se Sí. me iba a escapar un pitico, que es un tema muy interesante, que estábamos hablando ahora de cómo funcionaba el tema de los toros en Brasil, en México. ¿Cómo funciona el tema de los toros en México? Hombre, Pablo, el tema de los toros en México, hasta que yo conversé con el doctor Eduardo Flores en el año que 2015, 2018, era que allá no dejan entrar a legalizar un semen nuevo de un toro. Sí, por reglamento de la asociación, allá no puede llegar a legalizar un toro. Allá tienen que llegar un semen y se lo ponen a otro toro. Era lo que yo le entendía al doctor Flores que me contaba, ¿sí? Pero entonces, la verdad queda muy duro. Bueno, a veces el tiempo en cámara no es lo mismo que en la vida y yo sigo escuchando historias y hay muchas historias que se nos van y que más adelante las vamos a seguir contando. Dele usted un consejo, una recomendación a las personas que quieran iniciar en la ganadería. No sea de gear, sea de la raza que quieran, pero un consejo de esas personas que quieran empezar en la ganadería. Hombre, Pablo, yo pienso que es un tema muy importante y es esa persona que quiere empezar a trabajar en ganadería tiene que ser una persona muy constante y muy persistente en el tema de la ganadería y tiene que estar administrando. Esto no es de oficina, esto no es de escritorio, Pablo. Sí, esto es del día a día en el campo porque pasan muchas situaciones, Pablo. Entonces es casi que este tema de ganadería, mírelo usted como su oficina, su empresa, Pablo.
¿sí? No es que usted tiene que durar aquí todo el día, no, pero tiene que sacar, destinar un tiempo para usted ver qué está pasando en el contorno de su finca o de su ganadería, Pablo. ¿Sí? Entonces, ya sabe, si usted quiere meterse en la ganadería, lo primero que tiene que hacer es saque tiempito, venga, mire sus animales, venga de vuelta y hágale que no es fácil, tampoco es imposible, pero es muy bonito. Pero es muy bonito, Pablo. Y entonces todo esto tiene que haber ¿qué? Protocolos, las vacunas reproductivas de las vacas, que sean a tiempo, que sean en la hora, en el tiempo que hay que repetir las vacunas, Pablo. Entonces, como te digo, esto es de mucha constancia, Pablo. Y de estar ahí diario, Pablo. Listo, don Hernán, muchísimas gracias. Hombre, muchísimas Pablo, con gracias. mucho gusto por aquí a la orden. Más adelante volvemos a compartir. Cuando tenga más hijas paridas de la vaca Troya te las muestro. Y si nos gusta alguna de por ahí, ahorita hay unas bonitas. Vamos a ver si somos capaces de negociar una con él, sí. Pero no de pelea. Está triste por una que nos vendió. No. Muchas gracias. Hubieras venido en San Valentín, de pronto hubiéramos hecho un negocio más fácil, Pablo.